Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, estamos aquí en esta noche con el anhelo de leer tu palabra, escuchar de esta forma tu voz, oír la revelación del Espíritu Santo. Agradecemos esta oportunidad que nos das de conocerte. Dios, permite que tu Espíritu Santo, así como ha exhalado tu palabra escrita, que hable a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, que hoy entendamos un poquito más, que hoy hables un poquito más profundo a nuestro ser. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, porque tú cumples tu palabra y por eso te estamos esperando en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 3. Un libro hermoso que todos los cristianos debemos leer más de una vez en la vida. Es un libro de doctrina, es un libro que tiene cosas muy básicas. En sí, Romanos también es la Biblia, la palabra de Dios. Yo soy de las personas que no comprenden por qué hay teólogos que hacen triza la palabra de Dios. Hace como 3 años fui a Estados Unidos y leí un libro que se llama Lo que Cristo no dijo. Y era curioso que empezó con un joven estudiante en la universidad que le compartieron a Cristo, se volvió muy buen cristiano, apreció mucho la escritura, le dijeron que podría ser buen predicador, se fue a un instituto bíblico, después se fue a otro, pasó ahí por ese Billy Graham, su universidad, y se fue a otro. O sea que se hizo como 3 especializaciones en la Biblia y terminó escribiendo, bueno, sigue, pero escribió este libro. Y es triste que diga un montón de tan educado, tan por ahí en el inicio, tan buen cristiano, tan buen disertador, pero me da tristeza que haya escrito un libro tan cochino, tratando de humillar a los escritores de la palabra de Dios, como hombres, como campesinos, como colectores de higo, ¿sí se escucha? Como casi menospreciando la escritura. Hay una corriente hoy de gente que menosprecia la escritura por tanto estudiarla. Qué triste. O sea, han terminado hablando de, bueno, yo no me aprendo todas esas palabras teológicas de la inerrancia de la palabra de Dios, pero hermanos, la palabra de Dios es un libro de 66 libros que fue escrito en un periodo de 1500 años más o menos, así en global. Hermanos, es un libro que fue escrito por casi 40 autores. Es un libro que fue escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Es un libro que desde un principio hasta el final, coordinado así Génesis a Apocalipsis, tiene un solo tema principal, que es el amor de Dios, las bendiciones de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Todo es coordinado. Lo escribieron en más de un continente. ¿Qué más? O sea, así la Biblia como libro tiene una armonía y, bueno, los disque estudiosos hasta se agarran de pues que los hombres fueron los que lo escribieron y que la religiosidad o los religiosos fueron los que lo ordenaron. Qué triste que no pueden ver la obra del Espíritu Santo atrás de todo este argumento de 66 libros. ¿Y que hay otros libros? Sí, hay los libros deuterocanónicos, o sea, que son de dudosa inspiración y por eso los desecharon. Y fueron hombres religiosos, sí, pero atrás de todo lo que tenemos que ver es que es
la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, se refirió a los escritos bíblicos como la palabra de Dios. Y sabemos en toda la gracia de Dios que es la palabra exhalada del Espíritu Santo, revelada a hombres que tuvieron toda la intención y todo el amor y la gracia para escuchar a Dios y dejarnos escrito la palabra. Desde muy sencilla, como dijo por ahí Abacú, soy un simple boyero, recolector de higos, pero oyó la palabra de Dios y la escribió. Hasta Moisés, muy educado en la educación egipcia, o el rey David, o el gran sabio Salomón, o los humildes pescadores, pero escribieron la palabra de Dios. Y eso es lo triste, que los hombres no vean y desprecian la palabra de Dios. Y Romanos es un libro que nos dice la triste realidad del hombre, pero el gran amor de Dios y lo que el hombre le corresponde responder a Dios. Romanos capítulo 3, hermanos. ¿Ya vieron 1 y 2? En Romanos capítulo 3 empieza hablando de la fidelidad de Dios. O sea, eso debemos tener en cuenta. Todo lo tenemos por la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y el libro nos enseña, nos habla de cómo estar a cuentas con Dios, independientemente que lo escribió el apóstol San Pablo, que en qué fecha, que a quién, con quién se ayudó, que con quién lo mandó. Bueno, hay muchos datos de las escrituras que se aprenden los que estudian en escuelas bíblicas, los que estudian. Yo empecé a ir a la universidad cristiana y precisamente aquí tengo el libro de Romanos por MacArthur, una colección muy hermosa. MacArthur es un buen teólogo, un estudioso, tiene su propia universidad, pero finalmente, hermanos, la palabra de Dios es la verdad. Como ya les dije algún día, yo nací en la Iglesia Nacional Presbiteriana. Bueno, ya lo dije, pero decía yo en una iglesia protestante, porque son de las que les llamaron protestantes y que se consideran conservadoras y guardan un estilo de doctrina muy especial muy especial. Y ahí cuando era bebé me rociaron. Y precisamente hoy leía uno de sus devocionales, recibo un devocional de ellos, pues. Fui ahí miembro en plena comunión y tengo hermanos y me comparten. Y bueno, no está mal oír lo bueno que dicen los hermanos aquí y allá y analizarlo. Pero como yo tuve el deseo de conocer la palabra de Dios y ser un obrero de la viña de la cual habló Jesucristo, pues Jesucristo me sacó de la orfandad, de la pobreza, de la miseria, casi ya empezando la juventud hacia bueno, de los 13 a los 16 años ya me andaba perdiendo, pero Dios me alcanzó y y me vine a la escuela bíblica y aprendí un poquito. No terminé porque me fui a los 18 años a la secundaria, pero aprendí algo, que la palabra de Dios es la verdad. Cuando empecé a leer la escritura, como me la enseñaron también y después me enseñaron a ver, tuve que hacer la decisión a los 16 años de edad si me debería bautizar bíblicamente o me quedaba rociado. Y bueno, digo, hay tantos argumentos de los grupos cristianos para mantener sus doctrinas, pero yo decidí, no voy a confiar en la palabra del hombre. La voy a leer, la voy a apreciar, pero finalmente la verdad, ¿verdad? Es la escritura, la Biblia. Ahora, tiene que ver con qué anteojo, con qué cosmovisión, con qué interpretación la veo yo. Independientemente, hermanos, ustedes saben que cada cristiano lee su Biblia y tiene una interpretación muy personal, porque Dios te habla a ti al corazón, y aunque a veces, aunque el pastor dice unas enseñanzas, Dios te deja ver a ti algo conforme a tu necesidad. Entonces, aquí vamos a ver en el capítulo 3, empezamos esta escritura de los versículos desde el
ando aquí perdido. 3, del 1 al 8, empezamos con hablando de la fidelidad de Dios. O sea, todo se trata de Dios. Primero que nada, el mundo fue creado por Dios y para honra y gloria de Dios. Y como estamos hablando aquí en esta sección, nos toca ver, dice la Escritura, ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Bueno, y ahí vamos, leyendo la Escritura. De los versículos 1 al 8 se nos narra, ¿qué ventaja es ser judío? Bueno, hermanos, los judíos fueron el pueblo elegido por Dios para ser reyes y sacerdotes, para ser embajadores, para ser representantes. Fueron el pueblo elegido por Dios. Nada más que no olvidemos que eran humanos. Y esos humanos tuvieron que enfrentar su naturalidad, pero con fe. Bueno, acuérdense que Dios nos regala la fe. Entonces Dios encontró algo en Abraham que lo escogió por su gracia y misericordia. Dios finalmente escoge por su gracia y misericordia, y su fidelidad es grande. El pueblo judío es un pueblo heredero de la revelación, con una identidad, con un pacto, un pueblo que, bueno, fue escogido desde Babilonia, de Macedonia, Babilonia, hacia llamado, sacado de la idolatría. De alguna forma, casi imagínense a Abraham vendiendo ídolos. Ídolos, 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 como venden algunos, pero Dios lo escogió. Lo llamó, le dijo que abandonara a su padre, que fuera adelante, que creyó en Dios. Entonces fue un nómada. Anduvo errando, ¿cómo se dice? Errante, por el desierto, por la tierra, anhelando, donde Dios le dijo que le haría heredero. Pero acuérdense que después tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, y ahí empieza la historia ya como pueblo, cuando Israel o Jacob se va a Egipto a través de la historia de José y todo eso. Era un pueblo especial. Llegó a Egipto y se pasó 400 años de esclavitud. Y de Egipto fue sacado para ir por el desierto. Y por su respuesta, por su reacción, unos por la fe de Dios finalmente heredaron la promesa. Dios es fiel, pero por su corazón que fue probado y no fue hallado fiel a Dios, Dios sí se mantuvo fiel. Anduvieron vagabundeando 40 años, un año por cada día de cuando fueron a explorar la tierra prometida, 40 años, hasta que se murió, que fue el más viejo, el más joven de los viejos, o sea, de los soldados desobedientes del pueblo que tenía razón de desobedecer, y que los niños crecieron y se convirtieron en los jóvenes guerreros. Anduvieron en el desierto, después conquistaron la tierra prometida con la ayuda y el poder de Dios, no sin ser unos guerreros valientes. Se asombra, era un pueblo. Imagínense, la mayoría de los judíos fueron guerreros que mataban hombres, mujeres, niños, ancianos. ¿Se imagina el coraje que tiene que tenerse para hacer eso en nombre de Dios? Eso es pesado, pero era un pueblo guerrero. Ese era el pueblo de Dios, que honraba a Dios, que obedecía a Dios, y Dios es quien daba las órdenes. Dios es quien guiaba a su pueblo para conquistar. Cuando Dios dice, se obedece. Y tenemos a Saúl, que no obedeció a Dios y le quitó el reino. Pero Dios es fiel. Entonces era un pueblo especial, dice. ¿Y qué tiene que ver todo esto? ¿Qué valor tiene ser judío? Muchos, dice el versículo 2, muchos desde cualquier punto de vista, tiene que ver mucho. En primer lugar, los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. O sea, hermanos, ¿a qué pueblo el Dios Todopoderoso le habló? A los judíos, a nadie más. Los aztecas, chichimecas, toltecas,
pueden presumir que tenían sacerdotes y religión, y que ¿cómo se llaman? Los mayas, los egipcios, que tenían que sus dioses, pero ¿de veras le hablaron? La verdad es que eran concepciones cosmopolitas de una concepción religiosa, humanista o humana, inventada, porque no hay otro Dios. ¿Acaso alguno les hablaría algún demonio o el diablo? Pero Dios guió a Israel, Dios le dio la palabra a Israel, las mismas palabras de Dios. Es más, que no dice la Escritura que con su poder, como si fuese con su dedo, Dios escribió la ley en unas tablas. O sea, no fue Moisés que Dios se lo dictó y lo cinceló. Dios mismo con su poder escribió los 10 mandamientos. Y ellos lo tenían que guardar, así como el arca del pacto y lo demás que guardaron ahí. O sea, era un pueblo especial. Pero entonces, si a algunos les faltó fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz. Acordémonos eso, hermanos. Dios es siempre veraz, y aunque el hombre sea mentiroso, Dios es veraz. Y así está escrito. Por eso tú eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. O sea, Dios no se equivoca. Nosotros, hermanos, a veces no recibimos lo que queremos porque pedimos mal, porque no sabemos pedir. Malinterpretamos la palabra de Dios, la mal aplicamos y nos confundimos pensando que no, Dios no contesta, Dios no cumple, Dios no es fiel, no es cierto. Y hay gente en el camino que se decepciona, como leímos ahí atrás. Por alguna razón no tienen fe, no cultivan la fe, no crecen la fe. Dios nos da una fe a todos, que somos responsables de crecer. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice a Romanos también, Efesios. Entonces es necesario oír, leer, meditar, escribir, aprender, memorizar la palabra de Dios para que crezca nuestra fe. Digo, si dejamos la palabra de Dios y nos empezamos a oír todo lo mundano, pues nos van a desviar. Nos va a desviar el enemigo, y eso es lo que le pasa al hombre. Decide confiar más en otros. Eva decidió confiar en la serpiente o en Satanás. Los judíos decidieron en estas ocasiones también confiar en sus sacerdotes y le dijeron, haznos un becerro de oro. O sea, decidieron cambiar la mera palabra de Dios, la presencia de Dios en el Sinaí, por su costumbre, su gusto, su placer, su emoción. Se encendieron en bailes y emociones ante el becerro y dijeron, Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto. Becerros de oro. Pero así es el hombre, ¿no? Capaz de adorar la tierra, capaz de adorar su ciencia, su tecnología, y despreciar a Dios. Pero hermanos, Dios permanece fiel. Jesucristo, Marcos capítulo 12, 24, Jesucristo le dijo a los judíos, siendo que eran un pueblo que conocía la verdad, sí les dice, ignorantes de la voluntad de Dios. Además, bueno, pasaje que se me atravesó ahí, Marcos 12, 24. De los versículos 3 al 4 tenemos la obtención de, bueno, aquí tenemos una objeción, Pablo diciendo aquí que Dios hace una promesa, pero que Dios es veraz, y todo hombre mentiroso. De los versículos 5 al 8 pareciera que Pablo está socavando la pureza de Dios, pero en realidad está hablando de la fidelidad de Dios. Versículos 5 al 8 dice, pero si nuestra injusticia pone relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos, de ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía me juzga como pecador? ¿Por qué no decir hagamos lo malo
para que venga lo bueno. Bueno, esta es una ideología, así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. O sea, Pablo pareciera que dice, bueno, Dios hace esto y el otro, pero finalmente lo que está diciendo es Dios es correctamente capaz y justo de disciplinar a sus hijos, a su creación, a sus criaturas, porque Dios es bien claro, Dios es el creador. Y acuérdense que hay el ejemplo de que Dios mandó a Isaías y a Jeremías a ver al alfarero, y el alfarero está haciendo la vasija de barro y de momento se le deforma y lo hace otra vez una bola de barro y vuelve a hacer otra vasija. Y que Dios puede hacer del mismo barro, bueno, el alfarero puede hacer del mismo barro una vasija para honrar y otra vasija para usos cotidianos, comunes o sucios. Y es el hacedor, el creador. Bueno, Dios puede honrar a sus hijos y tener misericordia como Él quiere, porque Él es Dios también el creador. Sin embargo, el hombre es injusto. El hombre es pecador. De los versículos 9 en adelante dice que el hombre es pecador. Esto habla de la culpabilidad de los hombres. De los versículos 9 al 20 tenemos aquí la denuncia que todos estamos bajo pecado, todos estamos acusados de ser injustos. No hay justo, y aquí tenemos el carácter de los acusados. Primero, del capítulo 3, versículo 10 al 12, no hay justo. O sea, no hay justo. ¿Y qué es justo? Justo es aquel que es capaz de dar a cada quien lo que le corresponde. Pero aquí vamos a ver varios aseveraciones, que Dios fue más allá de la justicia de darle a cada quien lo que merece. Primero, porque el hombre es culpable. De los versículos 9 al 20 habla aquí que no hay justo. Dice, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Entonces, así está escrito. No hay justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni uno solo. El hombre es culpable, culpable, culpable y culpable. Todos hemos pecado. No hay justo. Entonces, el carácter de los hombres, miren del versículo 10 al 12, dice, nos habla de que no hay justo ninguno. Y de los versículos 13 y 14 dice, nos habla de la conducta de esos injustos. Dice que su garganta es sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de vida víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Ahí es la conducta de los acusados. Y la descripción del pecado, en los versículos 15 al 17 se describe el pecado. Dice, son veloces sus pies para ir a derramar sangre. Dejan rapiña y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El motivo, el versículo 18, el 15, 16, 17 es la descripción del pecado. El versículo 18 es la razón por qué. El motivo por qué. O sea, no hay temor de Dios delante de ellos. Ahorita vino a mi mente una predicación de un pastor, fue invitado, pues mismo, MacArthur, el escritor de este libro, fue invitado a una universidad para que hablara se me olvidó de qué iba a hablar.
de todos los problemas de la sociedad, de la ética cristiana. Iba a hablar de ética cristiana y dice el pastor MacArthur que empezó diciendo, bueno, jóvenes, estoy aquí para hablarles porque me invitó el rabino, el profesor de la universidad, para hablarles, pero yo sé que ustedes no van a creer lo que les voy a decir. Ustedes no van a creer que no van a estar de acuerdo conmigo. Doy por hecho de una vez que es una plática que para nada va a entrar sus corazones. O sea, era así como una puya, ¿no? Tratando de hacerlos pensar. Y dice que hubo algunos jóvenes que dijeron, a ver, ¿y por qué no? Y les dijo, porque ustedes no creen en la Biblia. Y lo más básico, ustedes no creen que Jesucristo sea hijo, que sea Dios, lo que dijo ser. Y obviamente volvieron a objetar. Entonces dijo, bueno, si quieren les puedo explicar eso. Y les empezó a hablar de la importancia, como empecé yo, de la escritura, de la veracidad de la Biblia y finalmente de el Señor Jesucristo. Tanto que ya llevaba, dice él, no dije si dijo 20 o 40 minutos y el rabino dijo, ¿y por qué no vamos al tema? Porque lo contraté para que viniera. Pero en realidad el pastor MacArthur pues les abrió porque no podía enseñarle las éticas cristianas, por qué deberían vivir así si no creían que la Biblia es palabra de Dios y si no tenían a Jesucristo como su Señor. Este es el pecado aquí, el motivo del pecado. Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de ellos. Por lo tanto, hay un veredicto, versículos 19 y 20. Bueno, no hay temor, no conocen, no hay temor de Dios delante de ellos. Versículos 19 y 20 dice, ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Este es el veredicto. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer buenas obras, las buenas obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. O sea, nosotros sabemos que el pecado es pecado porque nos los dijeron. Y ese es un argumento que usa los incrédulos, el mundo y los ateos para decir, ustedes son cristianos porque les lavaron el cerebro. Ustedes son cristianos porque tienen una necesidad y estas palabras las convencieron para, dizque, suplir su necesidad. Bueno, los cristianos creemos en Dios porque Dios nos regaló la fe y porque nos llevó a Cristo. El Padre nos llevó a Cristo. El Señor nos escogió desde antes. El Señor nos convirtió, digamos, nos predicó la palabra a través de alguien. El Señor nos convenció que somos pecadores, nosotros lo creímos y finalmente aceptamos a Jesucristo porque vimos que Él era la respuesta para nuestro pecado. Tenemos una lucha, que todavía seguimos pecando de vez en cuando, a veces o muy seguido, y que seguimos sufriendo por el pecado que mora en nosotros, por querer hacer lo que no hacemos, terminamos haciendo lo que no queremos y sufrimos. Pero sabemos que somos justificados no por conocer la ley, no porque sabemos mucha Biblia, no porque conocemos a Dios, sino por la obra de Jesucristo. O sea, qué triste que hay movimientos que intentan convertir a los judíos bueno, así empezó un movimiento hace años, el movimiento mesiánico de llamar a Jehová Yahweh y a Jesús Yeshua y todo, como irse volviendo tipo hebreos. El movimiento mesiánico pareciera que quiere convertir ahora se transformó, quiere convertir a todos los cristianos que se vuelvan judíos, cuando los judíos de alguna forma fueron puestos igualito que los gentiles para que los dos pueblos entiendan que son pecadores y necesitan a Dios. Bueno, es triste que hay movimientos evangélicos que insisten que debes circuncidarte
Debes guardar la ley, debes festejar la Pascua, debes ahora están hablando de que debes guardar la mujer los 7 días de impureza con los 7 días de purificación. Y bueno, son extremos de la ley. La ley es buena y correcta y tenía su propósito, ayudarnos a entender que somos pecadores. La ley es buena y dice, la confirmamos, la ley nos dice, eres un pecador. Y nosotros debemos decir, amén, perdóname, me arrepiento, me entrego. Y no debemos buscar pecar. Digo, pecamos porque tenemos a veces esa naturaleza muy arraigada. La concupiscencia en nuestro corazón es muy grande. Todavía no practicamos la oración todo el tiempo. No oramos el otro tiempo conscientes, no cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales y no clamamos a Dios cada vez que vemos una fruta prohibida o una cobija sucia. No la queremos cubrir, tapar o comer. O sea, nos invita el mundo, se nos antoja y en lugar de decir basta o salir corriendo, pues nos acercamos a ver qué tan cerquita podemos andar de la orilla sin caerme, o qué tanto puedo ver hacia abajo, a ver si el porrazo no es muy duro, y en eso nos atrapa la tentación y produce pecado y la muerte, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Bendito Dios que Cristo murió en la cruz. Entonces, el veredicto es muerte. Entonces, ¿cómo estar a cuentas con Dios? Versículos 21 al 25. ¿Cómo arreglamos cuentas? ¿Cómo encontramos la ayuda de Dios? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Guardando la ley? ¿Yendo a todas las reuniones del templo? ¿Tomando todos los cursos? Mira, si tienes tiempo y puedes, edúcate, tómalos. Pero eso no es lo que va a salvar, sin embargo, sí hazlo. Según el don que tengas, edúcate en tu congregación, en los programas que haya, edúcate en la palabra, pero lo que te va a salvar es también que vivas la vida práctica. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Hasta el 25. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús ofreció. O sea, la redención que Cristo Jesús ofreció, no lo que hacemos. Dios lo ofreció, Dios ofreció a su Hijo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Así demostrar su justicia anteriormente en su paciencia. Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, de modo que Dios es justo, a la vez que justifica a los que tienen fe en Jesús. O sea, la fe no, o sea, la salvación no se alcanza por ser bueno, por guardar la ley, por vivir. Lo debemos hacer como cristianos, pero no es para ganar, sino como resultado de que hemos decidido ser hijos de Dios, que Dios nos ha transformado. Entonces vamos así. La justicia se aparta del legalismo, versículo 21. O sea, que queremos ser legales de que cumplo la ley, que guardo la ley, que me someto a la ley, que guardo el sábado, y todos esos pleitos doctrinales que, por lo tanto, tenemos movimientos adventistas del séptimo día, movimientos, como dije, mesiánicos y un montón de movimientos que el hombre trata pensando que por guardar la religiosidad es como se salva. No, debemos ser
buenos amigos de Dios, adoradores. La justicia nos debe apartar de Dios, nos debe apartar del legalismo. Versículo 21a y versículo 21b dice que la justicia se fundamenta en la revelación, en la redención. A ver, versículo 23, 21b dice, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. O sea, ahí se manifiesta, se fundamenta en esa revelación en la palabra de Dios. Versículo 22, la justicia se adquiere por fe, no por obedecer la ley, no por cumplir. Hermanos, Cristo dijo, haced discípulos y después bautícenlo. Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde es semejante al paso del mar donde había agua a ambos lados y arriba. Algo semejante, el bautismo que corresponde ahora dice nos salva. Dice que el bautismo salva por la resurrección de Jesucristo. O sea, los judíos deberían circuncidarse porque Dios lo ordenó, pero a fin de cuentas era una sombra de circuncidar el pecado del corazón. Pues el bautismo en agua debe ser obedecido porque Cristo dijo, hagan discípulos y bautícenlos. Y dice que salva, pero es por la obra de Jesucristo, no por mi obra de que yo me meto al agua y soy muy obediente, pero debo hacerlo. Porque si no nazco, me quedo en la pancita los 9 meses y ya después dicen que se queda mi mamá para ejemplo de todas las embarazadas. O sea, debo nacer de nuevo. Y no nada más del agua, o sea, de cuando se rompe la fuente de la madre, sino también del espíritu. Por eso Dios, el espíritu nos injerta, nos mete a la iglesia, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. O sea, la obra de Dios es completa y esa es su justicia, se adquiere por fe. La justicia fue provista para todos, versículos 22 y 23. Dice aquí, para todos y para gloria de Dios. La justicia es dada gratuitamente porque Dios así, versículos 24, es completamente, Dios ofreció un sacrificio de su Hijo en expiación. Justicia es dar a cada quien lo que merece. Y tú y yo, nosotros los pecadores, merecemos la muerte porque somos pecadores. Pero la justicia que se imputó a la muerte de Cristo, por lo cual murió y mató, eso nos hace a nosotros libres. Dios hace justicia en Cristo para darnos a nosotros perdón y libertad. Pero a los que no aceptan a Jesucristo, les recae la justicia de Dios también. Pero esa justicia, como desprecian al Hijo, no practican la fe, no reciben la fe, no quieren la fe, desprecian a Dios, su justicia para ellos es muerte, condenación, castigo y separación de Dios. Entonces, ellos lo escogen y Dios hace lo correcto, lo que merecen. La justicia se alcanza mediante la redención, versículo 24. La justicia es pagada con el sacrificio expiatorio, dice versículo 25, expiación se recibe por la sangre de Jesucristo. Versículo 25 al 31. ¿Cómo fue que Cristo murió para Dios? Bueno, ahí nos los explica. Y vamos a ver, de los versículos 25 al 31 dice, Dios lo ofreció. ¿A quién? A Jesucristo, dice arriba. Como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia anteriormente en su paciencia. Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para para manifestar su justicia. Dios de este modo
este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Esa es la hermosa gloria. Dios castiga a unos y a otros los perdona por la obra de Jesucristo, porque decidiste tener fe y confiar en Él, porque también Dios te la dio. Acuérdense que todo es un paquetazo de Dios. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia para decir, soy judío? ¿O soy de esta raza o soy de la otra? ¿O a mí se me dio la ley? ¿O yo soy el cuidador de la arca del pacto? ¿No yo tenía los sacrificios? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por la fe. Ahora, hermanos, estamos hablando de una fe que salva. No es esa fe tonta de decir, sí creo en Dios. Acuérdense que los demonios también creen y tiemblan, pero ni se arrepienten. Nosotros podemos arrepentirnos. La fe de nosotros, de los cristianos, la fe de los hijos de Dios, los lleva a una transformación, a un cambio, a abandonar el estilo de vida mundano, carnal, pecador. ¿Cómo lo digo por ahí, como médico? Psicópata, enfermizo. O sea, porque también se enferma la mente, no nada más el cuerpo. Somos peleoneros, arrogantes, vengativos, enojados, iracundos. Eso se convierte en una enfermedad. Manipuladores, chantajistas, controladores, abusivos. Eso termina siendo prácticamente un pecado y una enfermedad del alma, de la conducta, del espíritu, de la mente. Porque, versículo 28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Hermanos, Dios ofreció a Cristo y Cristo murió para Dios por nosotros. Entonces, la cruz revela la justicia de Dios. Versículo 25 y 26, 27 y 28, la cruz exalta la gracia de Dios. Y por último, versículo 31, hermanos, la cruz confirma la ley de Dios. Entonces, hermanos, no se me vayan a quererme volver mesiánicos, judíos o sabáticos o religiosos. Busquemos la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aumentemos nuestra fe y tenemos derecho a decir, Señor, estoy flaqueando, aumenta mi fe. Tenemos derecho a decir, Señor, perdóname porque caí, porque pequé, porque dijo David, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y a mí me enseñaron a pecar desde pequeñito y me gustó el pecado y ha sido muy difícil deshacerme de él, pero me voy volviendo viejo y veo todo tipo de cristianos que siguen pecando, no a voluntad muchos. Los que pecan a voluntad tendrán que enfrentar sus consecuencias, por lo que el hombre siembra, eso cosecha. Te vas a pecar y cosechas la secuela del pecado. David pecó y Dios lo perdonó, lo amó porque era un adorador, pero sus hijos sufrieron, sus mujeres fueron sufridas y abandonadas, se le murió el hijo del pecado y sufrió también, pero Dios lo amó. ¿Tú crees que puedes pecar como David y que Dios te ame? Ten cuidado, desarrolla una relación muy cerca con el Señor
no pecando. Y si pecas, arrepiéntete. Abogado tenemos, pero acuérdate que Dios es justo. Pero no pierdas la fe. Los verdaderos cristianos no pierden la fe. Job era un hombre que fue probada su fe y su fe verdadera lo mantuvo. Y en el momento más crítico de su vida, cuando dijo, maldita las circunstancias que me trajeron al mundo, me prefiero haberme muerto. ¿Por qué no se murió mi madre y con yo adentro de la tumba de su matriz? Cuando estaba a punto difícil, Dios le dijo, oye, a ver, ¿qué dices? A ver, contéstame. Y Dios no le contestó todas las preguntas que él quería saber. Al contrario, Dios le hizo muchas preguntas y él nada más dijo, Señor, me arrepiento hasta lo máximo porque hablé de más. Quiero compartirles, a ver si lo encuentran aquí rápido, la horripilancia del pecado. A ver si creo que lo aparté, pero... Y pensé, lo horrible que es el pecado. La sobrecogedora descripción del pecado. Les leo un poquito. Es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, una ponzoña, todo lo que el hombre aborrece, eso es. Un bulto de maldiciones y calamidades bajo cuya presión aplastante e intolerante gime la creación entera. ¿Quién es el escolano canoso que cava la tumba del hombre? ¿Quién es la damisela pintorreada que roba la virtud? ¿Quién es el homicida que destruye su vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y luego condena su alma? El pecado. ¿Quién con aliento gélido arruina el florecimiento de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién arrastra a los ancianos con tristeza de sus cabellos grises a la tumba? El pecado. ¿Quién por una metamorfosis más horripilante que la imaginada jamás por Ovidio cambia a niños afectuosos en víboras, en madres tiernas, en monstruos y a sus padres en seres peores que Herodes, que asesinan a sus propios inocentes? El pecado. ¿Quién lanza la manzana de discordia en los corazones de un mismo hogar? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y blande sobre tierras tenebrosas? ¿Quién rasga la túnica sin costura de Cristo, creando divisiones en la iglesia? El pecado. ¿Quién es Dalila, la que canta al nazareo para dormirlo y abandona la fuente al fuerte Dios en manos de los circuncisos? ¿Quién por sonrisas salameras y mieles de adulación en su lengua se para en la puerta para ofrecer ritos sagrados de hospitalidad y cuando sospecha se duerme? Y cuando la sospecha se duerme, atraviesa traicioneramente nuestros templos en su estaca. ¿Cuál es la bella sirena que se sienta sobre una roca al lado del estanque letal para engañar, cantando para embelezar, besando para traicionar y rodeando con sus brazos para hacernos saltar con ella a la perdición? El pecado. Y por último, ¿quién convierte la piedra en piedra el corazón más suave y amoroso?
¿Quién saca a la razón de su trono encumbrado e impele a pecadores a caer por el precipicio como cerdos nazarenos directo en el lago de fuego? El pecado. Alguien escribió esta descripción del pecado. Entonces, hermanos, Cristo murió para librarnos del pecado. Que Dios nos ayude a comprender más cada vez, hermanos. Vamos a orar y ya después, si quieren decir algo, lo expresamos. Padre que moras en los cielos, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu obra perfecta. Gracias porque sacrificaste a Jesucristo por nosotros. Gracias porque te sacrificaste al enviarlo a la tierra y lo protegiste aquí, pero hiciste la obra perfecta. Gracias, Jesucristo, por ser fiel y obediente al Padre y cumpliste tu palabra y aguantaste nuestra humillación como humanos. Aguantaste el desprecio. Gracias, Jesucristo, por haber muerto en la cruz, pero sobre todo, gracias, Padre, por resucitar a tu Hijo. Gracias, Hijo, por usar tu poder y resucitarte, y gracias, Espíritu Santo, por resucitar al Hijo. Bendito seas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por haber venido a salvarnos y mantenernos en tu reino. Acompáñanos y ayúdanos a llegar, Señor, y no nos sueltes de tu mano. Alabado seas. Oramos en Jesucristo. Amén. Gracias, doctor. Gracias. Como si vamos aprendiendo en Romanos el nuevo evangelio, ¿no? Como nadie está justificado, como lo único que nos justifica es la sangre de Cristo. Lo único. Por buenos que nos creamos, por santurrones que nos hagamos, no hay nada que nos haga más justificados que la sangre de Cristo. Así es. ¿Comentar algo? ¿Si alguien comentar algo, familia? Yo, buenas noches. Hola. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por este libro de Romanos que le tocó a usted, muy bien explicado, y pues debemos de seguir pues siendo fieles a su palabra, no nos queda otra, no podemos hacer nada más, seguir confiando en Dios porque pues somos pecadores, pero tratar de ya no hacerlo. Y como dice usted, pues seguir educándonos en la palabra, escudriñándola y entendiéndola para poder llegar a obtener su perdón y estar pues siempre en su palabra, siempre fieles. Muchas gracias, doctor. Gracias a Dios, gracias a Dios. A Dios la gloria. ¿Alguien más? ¿Familia? ¿O ya se lo aprendieron todo? Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor, por el tema. La verdad, siempre bien conciso, bien explicado, como siempre. Y pues de mucha bendición, de mucha bendición. Muchas gracias y bonita noche a todos. Bien. Igualmente. Es la primera vez que lo escucho y la verdad le doy gracias a Dios porque en base a su experiencia, las vivencias que ha tenido con nuestro Señor, nos comparte esas experiencias de enseñanza y no hay nada mejor. Nunca deja uno de aprender en la vida, pero el explicar la palabra de Dios no es nada fácil y le agradezco y lo felicito. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si nadie más, voy a poner una canción, se llama Aumenta mi fe, que es lo que necesitamos que nos aumente. Y no se vayan, quiero dar unas palabras terminando. Yo doy gracias a Dios y a la persona que nos bendijo por ahí. No sé quién fue, que Dios le bendiga, le multiplique y gracias. La bendición será recibida también a las personitas que
les llevamos bendición. Será una bendición doble. Que Dios bendiga su vida de estas personas, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, vamos, ¿vale? No se vayan. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta, aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. 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 Bien, familia, si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o que haya hasta el lunes. ¿No? Bueno, pues sí, yo quería a nombre de todos, primero dar gracias a Dios, porque Él siempre es proveedor, porque Él siempre sustenta, siempre ve las necesidades de cada persona.
obvio no decir el nombre, pero lo voy a dar gracias, como se las di el otro día, a Pilar, que puso en su corazón Dios, que en su corazón Dios puso el poder apoyar de alguna manera buena, porque es buena, lo que hizo por nosotros, por nuestros churritos del Moro. Gracias, Pilar. Gracias, Dolores, por poner en tu corazón la elección de las personas que recibimos, porque esa fue la instrucción de Pilar. Ella, por medio de Dolores, por medio de Pilar, iba a hacer la repartición de la ofrenda. Quiero dar gracias, porque decía mi papá que es de bien nacido ser agradecido. Y Dios nos ha dado esa gracia para esto. Gracias. Y yo creo que faltan algunos. Perdón si leyeron todos el mensaje, no lo estoy diciendo yo, así lo dispuso Pilar, que cada quien iba a recibir una ofrenda de igual cantidad. Cada uno de los que estamos aquí. Si tú, el que estés aquí, que no lo has recibido, no te preocupes. Pilar lo dijo que así va a ser. Dolores es la encargada de la repartición, no sé si lo hizo al azar, no sé si lo hizo por sorteo, no sé, desconozco, pero fuimos bendecidos. Entonces, familia, es algo importante saber que Dios nos cuida desde donde estemos y desde donde esté hasta el confín de la tierra, ¿no? Entonces, pues quisiera alguien hacer una oración en agradecimiento a esto, si me quieren apoyar, porque pues yo ya. Sí, si nos permitieran, porque también pues aprovechando también queremos agradecer porque tampoco lo esperaba y justo en el momento llegó. Entonces sí, exactamente, agradecer, sobre todo hacerlo, sí, o sea, pues decirlo, ¿no? No así de que, pues se piense, sino que pues es importante también decirlo, si es cierto. Entonces, pues si nos permitieran, pues con mucho gusto hacemos la oración. Sí, Gaby, adelante, gracias. Gracias. Padre, te agradecemos este tiempo que nos permites estar reunidos. Es de gran bendición, Señor, porque siempre es para escuchar tu palabra. Y eso es pues más importante que todo, porque tú estás en primer lugar, como lo habíamos escuchado en una de las pláticas que nos dio el doctor Noé, que es primeramente tú, Señor, y posteriormente Hijo, Espíritu Santo, la familia, y así va viniendo todo, Señor. Tú pones pues reglas, las cuales pues con mucho amor nos las haces saber a través de tu palabra, Señor. Muchas gracias por tu misericordia, por tu amor y sobre todo que pues tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta los últimos días también, Señor. Y eso es gran misericordia y eso es gran amor, Señor, inmerecido. Muchas gracias, te agradecemos nuevamente. Yo quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí reunidos, por los que no se han conectado, por los que vayan a conectarse por asuntos de trabajo. Te quiero pedir por todos ellos, Señor, porque tú has puesto en nuestros corazones estar escuchando la palabra para no estar alejados, Señor. Fue de grande bendición, de cierta forma, esto que está aconteciendo, porque pues seguimos todos los días por aquellos que pues, por ejemplo, Edgar, que empezó con lo del Zoom, ahora ya pues lo has capacitado grandemente, Señor, y agradecemos todas esas cosas, Señor. También te pido por las familias de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, bendiciones. Y muy en especial esta noche, Señor, agradecemos la vida por Pilar, por eso que has puesto en su corazón, Señor, que pues no es fácil porque sabemos que tú bendices grandemente, así como también pues hay situaciones económicas que pues no nos es tan a la mano poder hacer esas bendiciones, pero más sin embargo, tú pones estas cosas, Señor, en nuestros corazones y deslindas, o sea, comparte, Señor, las bendiciones grandes que tú das y así en nuestros corazones, pues pedimos que a todas esas personas que pones eso en su corazón, Señor, se triplique en sus casas, que sea de mucha bendición, Señor,
y aquellos que pues también están en nuestra intención y todo eso, pues que tengamos esa oportunidad también de hacerlo, porque en todo nuestro momento, en toda nuestra vida, hemos tenido la oportunidad de poder ayudar o de recibir ayuda, Señor. Agradecemos muchísimo todo esto y agradezco la salud de cada uno también de los que estamos aquí, cada uno de sus familiares. Agradezco grandemente, Señor. Que pasemos esta noche bien, que descansemos y en tu nombre seamos bendecidos para siempre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues bueno, familia,